Bien. Entonces, según el comunicado que envió el ICER, desde el día 20 de mayo a las 6 de la mañana se reanudaron las clases normales, ¿no? Hubo un cambio en el calendario, sí. Es decir, que se postergó una semana más, la semana de parciales. Ahorita la semana de parciales es del 1 al 7 de junio. Bien. Es decir, que tenemos esta clase y otra antes del parcial, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. bueno, la idea es asignarles un taller. Ya el lunes lo envío para que lo entreguen por allá en el 1 de junio. Es decir, que para entregarlo el martes o, bueno, ahí miro si necesita más tiempo, pues se puede dar más tiempo. Para entregarlo en principio el 1 de junio y el día viernes 4 de junio enviaría el examen a Minerva para que lo entreguen al día siguiente. Es decir, que preservando la misma ¿Metodología la vez pasada? metodología de la vez pasada, Ah, listo, profe, porque, gracias. porque a ustedes les gustó así, ¿no? No sé, pues, entonces, creo que está bien esa metodología. Bien, entonces programación lineal. Entonces ustedes vieron que yo ya subí las ideas de la unidad 2. ¿Qué tengo pensado hacer hoy? Pues hacer unos ejercicios prácticos. Sí, por ejemplo, en estos, en los que uno debe, digamos, interpretar una información y resolver, encontrar, digamos, los valores que nos piden. ¿Sí? Es decir, que tenemos que plantear un sistema de ecuaciones y luego eh, resolverlo usando el método de Gauss-Jordan. Bien, entonces para los que acabaron de ingresar, buenos días, bienvenidos y como le estaba comentando aquí a Elizabeth y a Lady, para el día lunes voy a enviar el taller correspondiente al corte 2, bien, para entregar el 1 de junio, es decir, el martes de esa semana. Y el parcial lo envío el día 5 de junio, un viernes, para que lo entreguen al día siguiente. Es decir, que se va a mantener la metodología que se hizo en el primer corte. Bien, es decir, que van a tener el examen para hacerlo tranquilos de un día para otro. Listo. Y que el taller que voy a enviar, que lo voy a escribir apenas, eh, va a darle las ideas de los temas que se evalúan en el parcial, pues. Es decir, que si ustedes hacen el taller a conciencia, pues no tendrán ningún problema en el parcial, porque el parcial va de alguna forma a mantener la misma estructura del taller. Bien. Es decir, que las preguntas son semejantes. ¿Listo? Eso con respecto a la evaluación. Bien. Entonces, también estaba contando que hoy voy a resolver algunos ejercicios aplicados. Bien. Aprovechemos este tiempo para eso. Ahora, por otra parte, hay muy pocos estudiantes hoy. No sé si es que no todos no están informados que ya el ICER envió un comunicado levantando el cese de actividades, ¿no? Si ustedes miran aquí, miremos, aquí tengo este comunicado. Miren que aquí dice, Profe, sí, ya todos saben, o sea, yo me encargué de entregar, a pasárselos a los compañeros, a las compañeras, no sé por qué vemos tan poquitos, pero igual ellas bueno, sabían que esta semana había clase. exacto, porque aquí dice, retomar las clases con modalidad, con la normalidad a partir del día 20 de mayo a las 6 a.m., ¿no? Porque ha sido curioso porque en varios cursos he visto que entran pocos estudiantes, ¿no? Es decir, la clase que di ayer y ayer, totalmente di unas clases en el ICER, y un grupo como de 24, que generalmente entran 19, 18, solo ingresaron 8. Entonces no sé qué pasa ahí, si no están bien informados algunos.
Bueno, entonces, como les digo, hoy voy a hacer algunos ejemplos en el que tengamos que usar, digamos, las técnicas de solución de un sistema de ecuaciones. Bien, pasándolo primero entendiendo el texto, luego escribiendo las ecuaciones, luego escribiendo el sistema de ecuaciones en forma matricial, luego aplicar el sistema Gauss-Jordan, ese método, y al final resolverlo, ¿no? Entonces podemos empezar, creo que cuenta más un ejemplo que la teoría. Podemos empezar con este caso aquí, con este ejercicio 38 de la sección 1.6. Bien, interpretemos este ejercicio, a ver, usando sistema de ecuaciones. Entonces, voy a leerlo. ¿Listo? Y dice así: un viajero recién regresado de Europa gastó en alojamiento por día $30 en Inglaterra, $20 en Francia y 20 en España. ¿Listo? Ahora dice, en comidas por día gastó 20 en Inglaterra, $20, 30 en Francia y $20 en España. Además dice aquí que desembolsó $10 por día en cada país en gastos varios. ¿Listo? Entonces dice también que el registro de nuestro viajero indica que gastó un total de $340 en alojamiento, y en total $320 en alimentación y en gastos varios $140. Bien, entonces la pregunta aquí es, eso en su recorrido por los 3 países, ¿no?, en Europa. Ahora dice, calcule el número de días que permaneció el viajero en cada país o muestre que el registro debe ser incorrecto, pues las cantidades gastadas son incompatibles entre sí. Bien, entonces fíjense, nos dan esta información y nosotros debemos estar en capacidad de determinar cuántos días estuvo en Inglaterra, cuántos días estuvo en Francia y cuántos días en España. ¿Listo? De acuerdo a toda la información que está ahí. O que si no podemos determinar cuántos días estuvo en cada país, entonces notar alguna inconsistencia en la información. Si algo nos está diciendo mal. ¿Listo? Entonces ese es el problema. Entonces, ¿cómo planteo un sistema de ecuaciones aquí? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, pensemos en la información que nos dan. Entonces, la pregunta nos dice cómo plantear las variables incógnitas. Las incógnitas son el número de días en cada uno de los países. Entonces, hagamos lo siguiente. Definamos aquí, coloquemos aquí Inglaterra. ¿Sí? Y digamos que definamos la variable o la incógnita X, o digamos que X, digamos, X va a ser el número de días que nuestro amigo estuvo allá en Inglaterra. Número de días en Inglaterra. ¿Listo? Voy a mejor escribir aquí Inglaterra acá en el lado izquierdo mejor. Bien. Número de días en Inglaterra. Bueno. Entonces, ya, esa es una incógnita. Tenemos que saber quién es X. Pero no es la única, ¿no? Tenemos en realidad tres países. Entonces veamos cuántos, definamos Y, perdón, como el número de días que estuvo en Francia. Y Z, sabemos Z, esa tercera incógnita, el número de días en España. Bien. Entonces miren que estoy empezando a, digamos, pasar la información en lenguaje escrito a simbólica, ¿no? Número de días. Y aquí colocamos Francia. Y digamos, un ejercicio así es que podría plantearse en un examen. Número de días en Francia. Y digamos que Z es el número de días en España, como les había dicho. Entonces, aclarado eso, luego empezamos a plantear las ecuaciones que surgen de la información que nos dan. Bien, ¿alguien tiene la primera ecuación que podríamos sacar de ahí?
Entonces ahorita sí, coloquemos aquí sistema de ecuaciones. O sí, sí, sistema de ecuaciones. Entonces veamos. ¿Qué primera ecuación podría obtener? Fíjense que aquí nos dice cuántos días, cuánto gasta él en alojamiento en cada país por día, ¿verdad? Y al final, aquí cuando dice el registro de nuestro viajero, nos dice en total cuánto gastó en alojamiento en los 3 países, ¿sí? Después de su viaje. Dice, en alojamiento se gastó en total $340. Bien, entonces esos $340 son distribuidos pues en lo que gastó en cada país. Entonces digamos que podemos plantear la siguiente ecuación. Dice aquí, digamos, si X es la cantidad de días que estuvo en Inglaterra, 30 por X, ¿qué me va a dar? 30 por X me va a dar la cantidad de dinero que gastó en Inglaterra, ¿sí? Más 20 por Y, que Y es la cantidad de días que estuve en Francia, entonces 20 por Y me va a dar la cantidad total que gastó en alojamiento en Francia. Y 20 por Z me va a dar la cantidad total que gastó en alojamiento en España. Entonces tengo esta ecuación que relaciona las 3 variables, las 3 incógnitas. O sea, 30, porque eso fue lo que gastó cada día en Inglaterra. 30 por X es el total de lo que gastó en Inglaterra, más 20 por Y, es el total de lo que gastó en Francia, más 20 por Z, es el total de lo que gastó en España. Y la suma de estas 3 cantidades, según el registro que él da, es 340, que fue el total que él gastó en alojamiento en los 3 países. Bien, entonces planteé una ecuación. ¿Listo? ¿Cuántas ecuaciones esperamos plantear aquí? Bueno, como son 3 incógnitas, para resolver este sistema vamos a requerir 3 ecuaciones. Y ya tenemos una, primera ecuación. Entonces tenemos que deducir las otras a partir de la lectura del problema. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Todo claro? Yesenia. Bueno. Los que están presentes, escriban presente en el chat, por favor. Voy a guardar la asistencia ahí. Ahorita, planteamos otra ecuación. Vamos a hacer lectura entonces del problema. Ya capturamos toda la información referente a gasto en alojamiento. Bien. Ahorita veamos la información referente al gasto en comida. Entonces aquí está, miren. En comidas por día, ¿cuánto se gastó? Entonces dice, gastó $20 en Inglaterra, sí, en comida, por día. Entonces en total, ¿cuánto gastó? 20 por X, porque estamos asumiendo que él estuvo X días en Inglaterra. En Francia gastó 30 en comida, ¿no? Entonces es más costoso comer en Francia, mire, se gastaron $10 más por día. Y en España, 20, ¿sí? ¿Cuánto gastó en total él en comida? Entonces veamos, aquí dice que lo total en comida es de $320. Bien, y tenemos pues entonces la siguiente ecuación. Digamos, esto va a ser igual a 320 el total de lo que gastó en comida. Y es así la ecuación. 20 que gastaba por día en Inglaterra, entonces queda 20X. Más, dijimos que en Francia gastó más, ¿no? $30 por día. Entonces el total de lo que gastó en Francia es 30 por Y. Y en España gastó lo mismo que en Inglaterra, $20 por día. En total gastó 20Z. Y la suma de esas 3 cantidades da el total de gasto en comida, que es $320. Bien, entonces tenemos la siguiente ecuación ahí, asociado a gasto en alimentación. ¿Listo? Una pregunta, ¿las hermanas Gáfaro están aquí hoy? Las hermanas Gáfaro no vienen a clase. No, profe, ellos nunca se conectan. Sí, es complicado porque
no vienen a clase y este curso requiere asistencia. Y eso dijo la decana, ¿no? Que no recibiéramos los trabajos de estudiantes que nunca venían a clase, dijo así. Aunque bueno, ellas tienen un problema mayor aún. Su problema mayor es que no están en la plataforma. Es decir, cuando yo voy a poner la nota a ellas, no aparecen ahí. Entonces, yo les dije a ellas que hablaran, envié un email a registro y control, ¿no? Pero bueno, no sé si ya resolvieron ese problema. Es un problema grave porque si no puedo ponerles notas, no están ahí. No aparece su nombre. En Minerva sí, pero en la plataforma no. Entonces es complicado, ¿no? Ahora, si no vienen a clase, bueno, más complicado aún. Bien, entonces continuemos aquí analizando esta información de este problema. ¿Listo? Que es donde vamos a aplicar, digamos, todas las técnicas que se esperan de esta unidad 2. Entonces, por último, dice aquí que hay un gasto que él hace, se denominan gastos varios, ¿sí? Entonces, esos gastos varios corresponden a 10 dólares por día en cada país. Es decir, que gasta 10 dólares independientemente de que esté en Francia, España, Inglaterra. Y ese total de gastos varios es de 140. Entonces, ¿qué puedo colocar aquí? Que 10x y lo que gastó en Inglaterra en gastos varios más 10y más 10z, ¿sí? Son los gastos varios en cada país. Eso es igual a 140 dólares. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Listo? Entonces tenemos ahí pues un sistema de ecuaciones 3 por 3. Es decir, 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Bien. Entonces ya hicimos el primer paso importante, que es interpretar la información que nos han dado. ¿Listo? Ahora sí, ya podemos empezar a resolver el sistema. ¿Sí? Ya vimos que este sistema surge de un contexto. ¿Sí? A nosotros en el libro a veces nos aparece un montón de sistemas así, ya planteados así. Pero aquí se dibujo de un contexto particular, ¿no? Ahorita sí, las técnicas para resolverlo. Veamos de qué forma se resuelve. Entonces, antes de intentar resolverlo, aquí es bueno tener en cuenta que podemos simplificar un poco ese sistema. ¿En qué sentido? Fíjese en la primera ecuación. Tengo 30x más 20y más 20z igual a 340. Esta primera ecuación aparecen números muy grandes, ¿no? Pues cuando estemos haciendo operaciones con filas, que aparezca este 30, este 20, este 340, hace que cada vez nos toque hacer cuentas muy grandes. Entonces nosotros podríamos, en lugar de usar esta ecuación, usar una equivalente pero más sencilla. ¿Y cuál sería una más sencilla? Pues, ¿qué pasa si yo divido entre 10, tanto aquí en el lado izquierdo como en el lado derecho? Divido entre 10. La ecuación que me queda es equivalente a la ecuación con la que inicié, ¿sí? Pero hay una bondad en eso. ¿Cuál es la bondad? Que cuando divido entre 10, como este 10 divide cada uno de los términos del numerador. Entonces me va a quedar 30x dividido 10, que es 3. O sea, este 0 y este se cancelan con el 10, este aquí también. Y ocurre una cancelación. De 340 dividido 10 es 34, 20 dividido 10 es 2, 20 dividido 10 aquí también es 2, 30 dividido 10 es 3. Entonces me va a quedar un sistema así. 3x más 2y más 2z igual a 34. Bien. Entonces miren, esta ecuación es equivalente a la primera, solamente que le hemos quitado un factor de 10. Bien, entonces es más sencillo trabajar con esto. Y ese factor de 10 lo podemos quitar a las demás, ¿sí? Es decir, si yo divido entre 10 en la segunda ecuación, este 0 va a desaparecer, este 0 va a desaparecer, este 0 desaparece y el 322 10 pues es 32. Entonces la segunda ecuación se puede trabajar mejor con su equivalente, que es 2x Profe, una más pregunta. 3y. Sí,
Eso solo se puede hacer si las tres ecuaciones son divisibles en el mismo número, ¿verdad? Exacto, sí. No, usted puede dividir, por ejemplo, usted puede hacer eso, digamos, la primera ecuación la divide entre 10 porque puede, pues da exacto y se puede. Y si la otra se puede dividir es entre 5, pues usted divide la otra entre 5. ¿Sí? O sea, usted tiene que dividir entre 10. Si usted toma una ecuación, tiene que dividir por el mismo número en los dos lados, ¿no? Eso sí. Pero esta si es divisible entre 5, usted puede dividir toda esta entre 5, toda esta entre 5 y para que le quede un poco mejor. No, Ah, no ok, tiene que profe, ser, gracias. o sea, no todas las ecuaciones tienen que ser divisibles entre el mismo número, ¿no? Usted mira cuál le conviene más. ¿Sí? Y eso es bueno hacerlo porque, como les digo, simplifica mucho el sistema. ¿Bien? Ya no tenemos que trabajar con cifras muy grandes. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer más adelante? Nosotros queremos escribir este sistema ya en la forma matricial. Y luego tenemos que escalonar esa matriz. Es decir, que me queden unos y ceros. Entonces, si yo dejo este 30 así tan grande, este numerote así, voy a tener que dividir entre 30 o, bueno, se complican las operaciones. Ustedes pueden imaginarse. Pero bueno, si responde su pregunta, usted me dice que sí, sí o no. Sí, señor, gracias. Bueno, entonces la segunda ecuación quedaría así en su forma equivalente porque se dividió entre 10 a los dos lados. Y la tercera ecuación también puedo dividir entre 10. 10 dividido 10 es 1, entonces me va a quedar x aquí más y más z igual a 14. Que 140 dividido 10 es 14. Listo, entonces miren, este sistema es un poco mucho más agradable, más ameno, más trabajable. Y es equivalente al primer sistema, está escrito aquí en color verde. Son sistemas equivalentes. Es decir, que la solución de este sistema es lo mismo que la solución del sistema de acá y viceversa. Son equivalentes. Ahora, aquí ahora nos conviene todavía hacer una modificación más. Por ejemplo, conviene hacer una modificación más. Por ejemplo, a mí me interesa, bueno, dejémoslo así. Ya tenemos el sistema que podemos empezar a resolver. ¿Listo? Y hemos hecho todo el proceso. Sacar la información del texto, interpretar, nombrar las variables, las incógnitas, perdón. Se ha hecho todo ese trabajo. Y hemos llegado pues a ese sistema que ustedes ven ahí. Entonces, lo siguiente es resolver el sistema. Debemos escribir la matriz aumentada. Escribir la matriz aumentada. Listo, tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cuál es la matriz aumentada ahí? O escribir la forma matricial, mejor dicho. Más bien decir eso. Entonces, la forma matricial de este sistema, ¿cuál es? Bueno, es extraer pues los coeficientes de ahí. Es decir, voy a dibujar aquí una matriz, ¿sí? De tal modo que su primer columna es la columna de los X, ¿cierto? ¿Y cuáles son los coeficientes que están ahí asociados? Bueno, el coeficiente que acompaña aquí este 3X, este primer término aquí es un 3. Entonces escribo solo los coeficientes. 3, 2 y el último, como aparece X, pues se entiende que ahí hay un 1. ¿Sí? Un 1 por X es X. Listo. Hago lo mismo con la siguiente columna de los Y. Entonces, ¿qué coeficientes me quedan? Me queda el 2, el 3 y el 1. Y hago lo mismo con la última columna de los Z. Me queda un 2, 2 y 1. ¿Todo esto para qué es? Para resolver el sistema. ¿Cómo así que resolver el sistema? Es decir quién, yo quiero saber quién es X, quién es Y y quién es Z, ¿no? Esas son las incógnitas. Eso es lo que quiero saber. Entonces voy a resolver el sistema.
Y en la última, aquí hago una línea divisoria aquí. Y en este último espacio coloco los coeficientes que están aquí. Y después del igual, pues está el 34, el 32 y el 14. ¿Listo? Entonces, esta es la matriz aumentada asociada a ese sistema. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo hago para resolver el sistema? Pues para encontrar x, y, z. Lo que tenemos que hacer a continuación es aplicar el método de Gauss-Jordan. Más es el nombre que lo que se hace. ¿Cómo así el método de Gauss-Jordan? Sí, tenemos que empezar a hacer operaciones entre estas filas, bien, semejante a las operaciones que ustedes hicieron para encontrar, por ejemplo, la inversa de una matriz. Tenemos que hacer operaciones entre las filas. ¿Para qué? Para que después de hacer todo un proceso, nosotros logremos escribir esa matriz de la forma que quede así. 1, 0, 0, 0, 1, 0, que quede la matriz identidad de 3 por 3. 0, 0, 1. Y acá pues quedarán una columna de números, ¿no? Entonces queremos es llegar a esto, haciendo operaciones entre filas. ¿Listo? Esa es la idea. Y luego les digo, cuando lleguemos aquí, les digo quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z. Y primero hagamos este ejercicio acá. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo. Tengámoslo presente. Entonces, ¿qué operación podemos hacer? Nosotros tenemos varias operaciones entre filas. Podemos sumarlas, restarlas. Bien. Entonces lo que nosotros deseamos es que aquí en esta primera fila estuviese un 1. Bien. Que recuerden, voy a volverlo a escribir aquí. Nuestro objetivo es que nos quede esta matriz. Después de hacer todas las operaciones entre filas, que nos quede esta matriz así. Este es el objetivo. Entonces aquí me interesa que esté un 1. Pero aquí hay un 3 en este momento. Bien. Entonces nosotros podemos tenemos dos alternativas para colocar un 1 ahí. Bien. Hay una que es costosa en términos de operaciones y una que es más económica. Bien. La primera opción es simplemente multiplicar la fila 1 por un tercio. ¿Sí? Fila 1 la multiplico por un tercio y obtengo la nueva fila 1. ¿Sí? ¿Por qué por un tercio? Porque un tercio por 3 es 1. Entonces queda un 1 ahí. Y luego sigo multiplicando 2 por un tercio, me da 2 tercios y multiplico toda la fila por un tercio. Y logro obtener un 1. Bien, esa es una alternativa, pero es costosa. Empiezan a quedar fracciones y muchas cuentas intermedias. Entonces tenemos otra alternativa que podemos hacer entre filas, una operación que tal vez no hayamos visto antes. Y es que nosotros podemos Sumarle intercambiar también, a la pero segunda fila. sumarle 1 a la segunda fila. También, pero hay una más económica que todas esas. Y es que nosotros tenemos otra operación entre filas que es que yo puedo intercambiar filas. ¿Sí? ¿Cómo así que intercambiar filas? Sí. Yo puedo colocar esta fila que ya tiene, esta última fila, la fila 3, ya tiene un 1, ¿cierto? Entonces, esta fila la puedo colocar de primero acá, intercambiar el orden entre ellas dos. Sí, eso se llama una permutación en las filas. Entonces, yo puedo cambiar el orden, esa es una operación válida y logro tener un 1 ahí sin hacer ninguna operación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo indico eso? Digo, fila 1, sí, solo sí, o pasa a ser, indico así con una doble flecha, fila 3. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que voy a intercambiar el orden entre ellas dos. Entonces, ¿qué matriz va a quedar? Me va a quedar, aquí ya coloco la fila 3 en lugar de la fila 1. Coloco 1, 1, 1. Bueno, aquí va esta línea. Y coloco el 14. Intercambio de fila. La fila 2, pues no se tocó, ya sigue igual. Entonces, 2, 3, 2, 32. Y la fila 1 pasó a estar en la posición la posición 3. Entonces, aquí va a quedar 3, 2, 2 y 34. Bien.
Esta es una operación que hace parte del método de Gauss. Yo puedo intercambiar filas. Bien. Entonces ya logré el 1 que quería y no me esforcé nada. No tuve que hacer ninguna cuenta, no tuve que molestarme. Bien. Ahora sí, ¿cuál es la idea que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Ya tengo el 1 que quería, ¿cierto? Tengo que empezar a colocar ceros debajo de ese 1 en la primera columna. O sea, yo quiero que aquí me quede un 0 y aquí también me quede un 0. Bien. Porque ya veamos nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que quede así. La matriz de identidad. Entonces, ¿qué operación tengo que hacer? Bueno, veamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros todos? ¿O no? Bueno, nos quedan 8 minutos. Ojalá alcancemos a resolverlo ya. Para que no quede una parte del ejercicio en un video y otra en otro. Entonces, la siguiente operación o lo siguiente es colocar ceros debajo del 1 aquí en la primera columna. Entonces, ¿qué operaciones debo hacer? ¿Quién me dice qué operaciones debo hacer? ¿Alguien sabe? Multiplicar la primera fila por -2. Eso. Entonces, a la fila 2, ¿cierto? Restarle 2 veces la fila 1. La multiplico por -2 la fila 1 y lo sumo con la fila 2. ¿Cierto? Esa es la operación que me dice. Y entonces obtengo la nueva fila 2, que ya va a tener el 0 que deseo. Y yo puedo hacer 2 operaciones simultáneamente. Entonces yo puedo también decir, dar la orden de que coloquemos un 0 aquí también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo coloco esa orden? Multiplicar la fila 1 por -3. Fila Exacto. 3. Fila 3 menos 3 veces la fila 1. ¿Sí? Entonces obtengo la nueva fila 3, que ya tiene el 0 que yo quiero. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer 2 operaciones simultáneamente, o 3 o 4. ¿Sí? Para no estar escribiendo con cada paso la matriz de nuevo, podemos permitirnos eso. Hace parte del algoritmo. Si ustedes ven el libro, él hace a veces 2 operaciones simultáneas. Entonces, bueno, ¿qué matriz me va a quedar luego de hacer esas operaciones? Bueno, la fila 1 no sufrió ningún cambio, pues ya sigue siendo 1, 1, 1, slash 14. Y aquí sí, la fila 2 empieza a sufrir cambios. Entonces, -2, porque yo voy a multiplicar por -2 la fila 1. Entonces, -2 por 1 da -2. -2 más 2, 0. Aquí me queda 0, que ya sabíamos. Ahora, -2 por 1 da -2, más 3 me da 1. -2 por 1 da -2. 2 menos 2 es 0. Y -2 por 14 menos 28. 32 menos 28, 4. ¿Listo? Entonces ya tuvimos la nueva fila 2. Bien. Ahorita vamos con la fila 3. Entonces, tenemos que multiplicar la fila 1 por -3 y sumarlo con la fila 3. Entonces, -3 por 1 da -3. 3 menos 3, 0. Entonces ya sabemos que aquí va a un 0. -3 por 1 da -3. 2 menos 3 es -1. Y -3 por 1 da -3. 2 menos 3 también da -1 acá. ¿Y cuánto es 14 por -3? -42, ¿cierto? Y 34 menos 42 da -8. Bien. Entonces ya logramos colocar los ceros que queríamos. Bien. Debajo del 1 en la primera columna. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, ¿quién me dice? Tenemos que, aquí ya mire que este sistema es hasta generoso porque ya nos quedó un 1 aquí. ¿Sí ve? Aquí nos debía quedar un 1, ya quedó el 1. Tenemos que empezar por la diagonal. Entonces ya nos quedó un 1 aquí, tenemos que poner un 0 acá. Entonces, ¿qué operación debo hacer en ese caso?
Entonces la operación es la siguiente. Tengo que modificar la fila 3. Entonces, a la fila 3, ¿qué tengo que hacer? Si le sumo la fila 2, ¿qué pasa? 1 más menos 1 me da 0. Entonces simplemente tengo que sumar. A la fila 3 le voy a sumar la fila 2 y voy a obtener entonces la nueva fila 3. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros queremos llegar a esta matriz identidad. Ya tenemos un 1. Entonces tengo que poner ceros aquí. Tengo que poner un 0 ahí. Y no solamente ahí, sino que en la parte superior de este 1, también aquí tengo que poner un 0. Entonces puedo hacer dos operaciones simultáneas de nuevo. ¿Sí? Aquí ya logré poner un 0 en la fila 3. Y acá arriba, el 1, aquí, también debo poner un 0. Entonces, ¿qué operación debo hacer? Pues tengo que hacer a la fila 1, le voy a restar la fila 2. Y logro el 0 que quiero. Entonces obtengo la nueva fila 1. Entonces, ¿qué me queda después de esas operaciones? Ya se dio la orden, entonces vamos a ver qué queda. Entonces, la fila 1, miren, en estas operaciones que hicimos, resulta modificada, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser modificada? Bueno, U1 menos 0 sigue dando 1. Estoy restando la fila 1 con la fila 2. 1 menos 1 es 0, entonces aquí me queda 0. 1 menos 0 es 1. Y 14 menos 4, 10. Aquí queda el 10. Listo. Ya, hice la modificación en la fila 1. La fila 2 no resulta modificada en este algoritmo. Solo se cambia en la fila 1 y la fila 2. Entonces escribo la fila 2 igual. 0, mírenla aquí. 0, 1, 0, 4. Y la fila 3 sí sufre una modificación. ¿Cómo? A la fila 3 le sumo la fila 2. Entonces, 1 más menos 1. Bueno, perdón, empiezo aquí. 0 más 0 es 0. 1 más menos 1, 0. 0 más menos 1 más menos 1. Y 4 más menos 8 me da menos 4. ¿Listo? Entonces ya hice el siguiente paso y miren que ya estoy cerca de tener la forma que deseo. Bien, solamente debo, por ejemplo, aquí me quedó menos, aquí me quedó un menos 1 ya, pero tiene que quedarme un 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la fila 3? La multiplico por menos 1. ¿Cierto? Ya vamos a resolver el sistema. Ahorita nos queda menos de un minuto, pero ya es que ya casi terminamos. Si yo multiplico la fila 3 por menos 1, entonces, ¿qué pasa con el menos 1 por 0 es 0, menos 1 por 0 es 0, menos 1 por menos 1 es 1, y menos 1 por 4 por menos 4 es 4. Entonces logro obtener eso. Bien. Entonces me falta solamente hacer una operación para que me quede la forma, la identidad que tengo acá. Me tiene que quedar un 0 en esta esquina y aquí tengo es un 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación debo hacer para colocar un 0 aquí? Muy bien, ¿sabe? A la fila 1 me tengo que restar la fila 2. Y así obtengo la nueva fila 1. Bien. Entonces, ¿cuánto me da esa resta? Me va a quedar, bueno, acá tengo ceros, entonces cuando resto no cambia nada y queda 1, 0. Ahorita sí, 1 menos 1 es 0 y 10 menos 4 es 6. Y el resto queda igual. Y queda 0, 1, 0, 4 y aquí queda 0,